Amada iglesia, que el Señor les bendiga y les guarde y un feliz año nuevo para todos y cada uno de ustedes que me están escuchando y escuchan este mensaje en donde quiera que estén. Que el Señor les bendiga y les guarde grandemente en este 2023. Proverbios 16, versículos 1 y 3 dicen lo siguiente. Quiero citarlo para animarlo a que usted ponga su confianza en el Señor. Proverbios 16:1 dice: podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. Y en el versículo 3 dice: pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Esto es algo que a nosotros nos llena de inmensa confianza y esperanza. En el 2023 nosotros haremos planes, pero confiaremos en que la respuesta correcta a estos proyectos, a estos planes, a las metas que hemos establecido, la respuesta correcta viene del Señor. Y por supuesto, pondremos, y es la invitación que yo les hago hoy, a que pongas todo lo que hagas, lo que planees este año en las manos del Señor, y estos planes tendrán éxito, o como dice en la versión Reina Valera, tus pensamientos serán afirmados. Y esto va a traer mucha claridad, va a traer mucha confianza y va a traer fe a nuestras vidas. Bueno, amada iglesia, hoy quiero hablar de 5 aspectos que nos pueden ayudar a caminar durante este año 2023. Son aspectos de fe. Hemos creído que este año, estamos recibiendo de parte del Señor dirección acerca de que este es un año de fe, es un año de caminar por la fe, es un año de agradar a Dios por medio de la fe. Este es un año de empezar a creer que las cosas que no estamos viendo, las veremos, que haya en nosotros la convicción, como dice el pasaje de Hebreos capítulo 11, versículo 1, donde dice el autor: la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Y eso es lo que nosotros creemos, que, que seguramente cosas que nosotros esperamos van a ser reales en nuestra vida, pero también vemos que habrá evidencia de las cosas que no podemos ver. Dios nos va a revelar, va a mostrarnos aquellas cosas que no podíamos antes ver. Es muy posible que tú las veas en este año. Así que te invito a que me acompañes y caminemos en este mensaje del día de hoy, basado en Hebreos capítulo 11, versículos 8 al 10. Y dice la bendita palabra del Señor: fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de comenzar en este nuevo año 2023 y queremos, Señor, pedirte que nos guíes y, Señor, nos muestres la senda, el camino que debemos andar. No queremos, Señor, andar con los ojos puestos en las circunstancias como las estamos viendo, en las situaciones que se están dando y en las noticias que podrían generar temor, alarma, desconfianza. Por el contrario, Señor, ayúdanos para que nosotros podamos encomendar nuestras vidas a ti y poner todos nuestros planes y proyectos en tus manos para que podamos avanzar. Háblanos a través del pasaje de la escritura de hoy, de Hebreos 11, y, Señor, que nosotros podamos establecer principios para nuestra vida que nos ayudarán a crecer en el nombre de Jesús, a crecer en la fe y en el conocimiento tuyo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que así sea. Amén. Muy bien. Bueno, el primer principio que quiero que nosotros, o la primera clave que quiero que nosotros miremos, es el factor de la obediencia. Leíamos allí en Hebreos 8, dice: fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y se fuera a otra que él le daría por herencia. En la versión Reina Valera, el pasaje dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Bueno, y yo creo que nosotros
podemos hoy establecer aquí el primer principio y es la obediencia. Obedecer a Dios cuando Él habla, obedezcámosle. Obediencia. Ese es el primer principio que creo que nosotros podemos tocar, o la primera clave que nos ayudará a caminar por la fe en este año 2023. Notamos que en los últimos tiempos muchas corrientes van y vienen. Las personas dicen, haga esto, haga lo otro, hay muchas fórmulas para el éxito, pero en realidad si nosotros queremos que las cosas salgan conforme al propósito de Dios y también conforme muchas veces al deseo de nuestro corazón sometido a la voluntad de Dios, les cuento que la solución es la obediencia, no hay otro camino. Recordemos que el Señor Jesús vino siendo Dios, tomó naturaleza humana, Él entregó su vida por amor, fue a la cruz en obediencia a su Padre, en obediencia al propósito, al plan que se había establecido para la salvación y el rescate, la salvación de la humanidad y el rescate de lo que se había perdido. La única manera era ir a la cruz del Calvario, era pasar por esa vergüenza que sufrió el Señor en la cruz del Calvario, pero Él lo hizo por obediencia a su Padre. El mayor ejemplo que tenemos de obediencia es el Señor Jesús. Pero también vemos aquí en el pasaje de Hebreos, por supuesto, a Abraham. Y es que Abraham es llamado por Dios desde un pueblo pagano, él era pagano, y Dios le habla y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Eso está allí en Génesis capítulo 12. Y le dice, y ve al lugar que te mostraré. Y Abraham no duda, en ninguna parte allá en Génesis usted lo puede evidenciar. Y aquí, en el denominado capítulo de la fe o de la galería de los hombres y mujeres de fe, ahí está Abraham. Y dice que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Él no dudó. Él simplemente, creo yo, obedeció. Y usted dirá, es muy simple. Sí, es que la obediencia no requiere de mayores despliegues de destreza o habilidad. Sencillamente escuchamos lo que el Señor nos dice y nosotros le obedecemos. Ahí está la primera clave o el primer principio para que en el 2023 las cosas puedan ir de la mejor manera. Obedezcamos lo que Dios nos está diciendo. Y hay varias premisas que son claves. La persona que tiene fe obedece. Y bueno, para que nosotros tengamos fe, recordemos lo que leímos al inicio, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo llega una persona a tener esa certeza y esa convicción? A través de la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y realmente nosotros necesitamos volver a la Escritura. Y si tú estás caminando por la fe a través de las Escrituras, yo te animo a que continúes haciéndolo cada vez más porque el tiempo de la venida del Señor se acerca. El Señor viene pronto y realmente el Señor viene por una iglesia que tenga fe. Él dijo, ¿acaso cuando regrese el Hijo de Dios encontrará fe en la tierra? Y bueno, yo creo que ese es un llamado a que nosotros estemos afirmándonos por la palabra de Dios y que nuestra fe sea aumentada día tras día. Así está entonces este primer principio. Yo tengo fe, obedezco. Como obedezco a la palabra de Dios, entonces la obediencia alimenta mi fe. Y cuando tengo más fe, aumenta mi capacidad para seguir obedeciendo. Es como un ciclo, ¿cierto? Que va allí de la mano de Dios. Vamos creciendo en el conocimiento de Él, obedeciéndole y nuestra fe va aumentando. ¿Quieres más fe? Comienza con obedecer a Dios. La segunda clave, el segundo aspecto que nos puede ayudar muchísimo es que no reparemos tanto en los detalles, obedezcamos aunque no tengamos toda la información. La segunda clave es esa, obedecer aunque no tengas todo el panorama. Como lo decía anteriormente, mire, la persona no necesita un mayor despliegue. Dios habla claro en su palabra. Y a través de su palabra el Señor nos ha dado sus mandamientos, sus preceptos, sus estatutos, la ley. Nos ha dado principios que nosotros cuando aplicamos y ponemos por obra, permiten que nuestra fe realmente crezca. Y entonces las personas necesitamos obedecer sin hacer tantas preguntas. Nosotros necesitamos obedecer de tal manera que esta obediencia
nos, nos permita ver la gloria de Dios. Y es que Abraham, dice el pasaje, salió sin saber a dónde iba. Eso está ahí en el libro de Hebreos que estamos leyendo, en el capítulo 11, en el versículo 8, la parte B dice, se fue sin saber a dónde iba. Y es que a veces nosotros queremos asegurarnos, bueno, por supuesto, que si nosotros escuchamos la voz de Dios, tendremos la certeza de saber a dónde vamos. Asegúrese de estar escuchando la voz de Dios. La voz de Dios es la palabra, la palabra. Aquí está escrita la voluntad de Dios. Y Dios habla a través de su palabra, nos habla también en oración al corazón, nos habla por profecía, porque recuerden que tenemos los dones del Espíritu Santo y el Señor coloca en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero una vez que lo tengamos claro, obedecemos sin necesidad de ahondar en los detalles. Si no, es posible que estemos nosotros truncando los planes que Dios tiene para nuestra vida. Abraham, imagínense donde Abraham empiece a pedirle al Señor, no, pero ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Eres tú, Dios, quien me está llamando o no? Él no dice la Biblia que haya pasado eso, pero él obedece sin saber a dónde iba. Sale a una tierra que él no conocía. Él sencillamente se movió y Dios nos pide muchas veces que nos movamos y a veces ese movimiento no requiere de tantas preguntas. Por supuesto, vuelvo y repito, es importante reconocer que la voz de Dios, que es Dios quien nos está hablando, pero una vez que Él nos hable, no preguntemos, sino avancemos, obedezcámosle y eso hace crecer nuestra fe. En el 2023 es muy posible que tú y yo tengamos que empezar a caminar en esta obediencia, no solamente obedecerle al Dios Todopoderoso, obedecerle a nuestro Señor y Salvador, sino que también nosotros lo hagamos, aunque no tengamos toda la información o todos los detalles, que nosotros nos movamos según su propósito y según su voluntad. Una tercera clave que podemos encontrar aquí en el pasaje que estamos leyendo es que Abraham obedece y llega a un lugar que él no conoce. Dice en el versículo 9, incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Bueno, imagínense, esto es impactante. En la Reina Valera dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Y entonces vemos que pues Abraham no tenía, el Señor le dijo, ve a la tierra que te mostraré, pero no fue inmediatamente y encontró allí, le dijeron, siga, esta es su tierra, aquí están sus escrituras. No, él se mueve por la fe, pero estando allí en el lugar de la promesa, él está habitando, dice aquí el pasaje, como un extranjero. Pero él tenía la certeza de que Dios le había prometido y fiel es el que prometió. Y yo creo que nosotros en este tercer aspecto debemos tener en cuenta que es probable que habitemos como extranjeros, que es probable que nosotros nos sintamos en ocasiones solos. No sé qué circunstancias hayas vivido en 2022 o en los años anteriores, pero en 2023 hay mucha expectativa por el cambio, por los cambios que a nivel mundial se están dando en la política, las guerras, el tema económico, el asunto del avance del hambre en el mundo, mucha gente que está perdiendo sus empleos, sus empresas, y entonces esto genera mucho temor y mucha expectativa. Entonces quizás podamos sentirnos que estamos solos, que ni siquiera nuestra familia nos apoya, porque recordemos que Abraham tuvo que dejar a su parentela, porque Dios le dijo, perdón, sal de tu tierra y de tu parentela, es decir, deje su padre y la seguridad que tenía y muévase. Y yo creo que esto es algo que es clave y determinante para nosotros en un año como este, y en un comienzo de años, hacer planes y saber que Dios va a estar con nosotros. Y cuando Dios nos dice, pues realmente nosotros debemos pedir confirmación al Señor, asegurarnos, y una vez que estemos seguros, pues haremos estos movimientos que el Señor nos pida, nos moveremos conforme a su propósito y conforme a su voluntad, y pues realmente nosotros vamos a ser afirmados, confirmados en nuestra fe, y esto va a permitir que nuestra obediencia aumente y nuestra fe también vaya creciendo. Entonces vamos aquí con estas claves. Número 1, repito, la obediencia. Número 2, obedecer aunque no tengamos toda la información o todos los detalles. Número 3, es posible que nosotros
debamos habitar como extranjeros en el lugar que Dios prometió o en la promesa que el Señor nos dio. Wow, un cuarto aspecto es esperar en Dios. La verdad es que nosotros estamos llamados a esperar en Dios. Aquí en el capítulo 11 del libro de Hebreos leemos lo siguiente, en el versículo 10. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Esto es impactante. Dice en la Reina Valera, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y esto me hace recordar que en el Salmo 127 dice que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y estoy pensando que para restaurar nuestras familias necesitamos fe y nosotros necesitamos avanzar en el conocimiento de Dios para poder llegar a restaurar matrimonios, para restaurar nuestro matrimonio, restaurar nuestra relación con el cónyuge, restaurar la relación con los hijos. Asimismo, que los hijos puedan restaurar esa relación, que como hijos podamos restaurar la relación con nuestros padres. Esto es vital y es muy importante. Pero, ¿saben? Es necesario que nosotros afiancemos nuestra fe, nuestra confianza en el Señor y esperemos, porque fiel es el que prometió. Y aunque no veamos, pues muchas cosas que sean tangibles, que sean palpables, tenemos la certeza de que el autor y consumador de nuestra fe, que es nuestro Señor Jesucristo, que Dios, que es el constructor, Él está haciendo la obra. Él tiene un diseño perfecto y nosotros nos acogeremos a ese plan y a ese diseño perfecto. No sé qué circunstancias puedas estar pasando, cómo estás empezando el año 2023, pero te puedo decir con toda seguridad que si tú pones tu confianza en el Señor, podrás ver las cosas que son como si no fueran, llegar a los lugares y aunque no estás viendo que se está haciendo la promesa o se está cumpliendo la promesa que Dios te dio, Él que la prometió será fiel en cumplirla. Esto es tremendo. Y nosotros podemos ver que el cumplimiento de las profecías bíblicas, Dios ha sido fiel y se han venido cumpliendo de una forma que nos deja a nosotros asombrados. Es que de verdad, mire lo que está pasando allá en Israel, mire lo que está pasando en el mundo, mire cómo las señales cada vez son más evidentes y la realidad es una sola. Jesús viene pronto y Jesús viene por su iglesia. Estemos preparados y aunque no tengamos hoy, no estamos viendo, tenemos la certeza y esperamos en Dios porque Él tiene todo preparado para nosotros. Y eso hizo Abraham. Abraham esperó en Dios. Él esperaba que Dios hiciera lo que le había prometido y tenía esa certeza. Por eso es llamado también el padre de la fe, por esa certeza que él tenía. Bueno, un quinto aspecto que podemos tocar acá es que nosotros nos agotamos en esta espera, algunos se agotan y sentimos tirar la toalla. Bueno, un quinto aspecto aquí es, confía en que el Señor te dará esa fuerza por medio de la fe, una fuerza para esperar por medio de la fe. Nosotros recibimos fuerza, somos esforzados cuando creemos. La fe nos hace más fuertes. No solamente nos hace esperar y confiar en lo que no vemos, sino que nos hace fuertes. Por la fe, un creyente que está enfrentando una situación recibe fuerzas para continuar. Es por la fe que Abraham se mantuvo mirando a Dios y a las promesas y no a las circunstancias. Si usted va hoy al lugar o históricamente nos ubicamos en el lugar donde Dios le dijo, pues él llegó y vio un peladero, él vio, sí, claro, un valle y el Señor le dijo todo esto y había por otro lado abundancia. Era un contraste allí en lo que él estaba viendo, pero el Señor le prometió que todo eso iba a ser de él, pero no había nada con el título de propiedad para Abraham. Pero el Señor le dijo, todo esto te daré a tu descendencia. Y él se mantuvo firme. Ahora, ¿qué promesas te ha hecho Dios? Es probable que Dios te haya hecho promesas en asuntos de pareja, en asuntos del hogar, en asuntos de familia, en el asunto de propiedades, de estabilidad, de tu empresa. Y de pronto sentimos que estamos desfalleciendo y el Señor dice, mire, por la fe, yo le doy nuevas fuerzas para continuar. Por la fe recibimos nuevas fuerzas de parte de Dios.
Creo que las necesitamos, ¿cierto? Las necesitamos para tiempos como estos. No desmaye. Cuando usted sienta desfallecer, clame a Dios con todo su corazón. Y la Biblia promete, su palabra promete, que el Señor dará fuerzas al que está cansado. Vengan a mí los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. Y en otro pasaje la Escritura dice que Él renueva nuestras fuerzas como las del búfalo. Y en otro pasaje dice que el Señor nos rejuvenece como a las águilas. Así que confía y pon toda tu confianza en el Señor y Él hará esto. Ese es el quinto aspecto. Recibimos fuerza cuando tenemos fe. Un sexto aspecto que vemos allí es que pues Abraham no recibió una herencia palpable, como lo decíamos, no recibió un título de propiedad de una casa o de un terreno. Mire, esta es su finca, Abraham, no. Él compró, lo que hizo fue comprar un lote para enterrar a su esposa, porque él tenía la confianza en aquel que había prometido. Abraham compró un lote para la sepultura de su esposa, porque él creyó en Dios, porque él tenía esa mirada puesta en la eternidad, no en las cosas temporales. Y él sabía que Dios podía hacer todas las cosas posibles. Cuando él entrega a su hijo, recuerdan que la promesa que Dios le da es que iba a tener descendencia. Y a los 99 años él tiene la fuerza para engendrar a su hijo. Y el siguiente paso de Abraham es que aunque él no recibió casa, tierra, él tuvo la fe de mirar hacia las cosas eternas y creyó que Dios podía resucitarle, que él creyó que Dios podía darle por la eternidad un nuevo lugar. Y eso es lo que movió a Abraham a hacer las cosas que hizo. Él tenía puestos los ojos en aquel que le había prometido y no en las circunstancias que estaba viendo. Era viejo, era anciano, Dios le da un hijo y luego le pide que lo sacrifique y él lo lleva y lo sacrifica. Solo que el ángel, dice la escritura, que Dios le habla y el ángel no le permite que él clave el cuchillo en el corazón de su hijo, que ya estaba, él había tomado la decisión. Abraham había tomado la decisión de sacrificarlo. Bueno, y podemos terminar con un séptimo aspecto o una séptima clave de la fe. Y es que nosotros vamos a ser probados en la fe. Vamos a ser probados. Y como venimos diciendo acá, bueno, acompáñenme por favor al versículo 17 de Hebreos 11. Vaya un momentico conmigo ahí. Dice lo siguiente: fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo, Isaac, aun cuando Dios le había dicho: Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Tremendo. Y dice el versículo 19, a mí me impacta lo que dice el versículo 19. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida, y en cierto sentido Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Lo que estábamos diciendo, él tomó la decisión de obedecer a Dios y esa obediencia realmente permitió que le fuera devuelto su hijo con una fe enorme y grande, con una confianza plena, la plenitud de ver a un Dios todopoderoso que es fiel en sus promesas. Así que nosotros hoy podemos, a través de estas claves, establecer un camino para este año 2023. Por favor, tómelas y tome lo mejor de ellas. Número 1, obedezca al Señor. Número 2, obedezca aunque no tenga toda la información o todos los detalles. Número 3, recuerde que es posible que usted sienta que va a estar solo, que está como extranjero, como que no le han entregado lo que Dios le prometió, pero Dios prometió y Él es fiel. Y vamos a tener seguramente que ver que esto es un proceso y se dará en el tiempo de Dios. Número 4, espere en Dios, espere en Dios. No hay ocasiones en las que uno quisiera acelerar el tema, espere en Dios. Número 5, recuerde que cuando nuestras fuerzas se debilitan por causa de esta espera, Dios nos da nuevas fuerzas y la fe provee fuerzas para el creyente, para que sigamos avanzando. No desmayes. Dios te dará nuevas fuerzas y se mantendrá la promesa que Dios te ha dado hasta que se cumpla.
Número 6, recuerden que aunque no tenemos un lugar, añoramos tener un lugar, Dios ha enviado, envió a su Hijo, y después de la resurrección de Cristo, después de que Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario, murió y fue sepultado, Él resucitó. Es la razón de nuestra fe más poderosa, es que Jesús resucitó y Él se fue al cielo. Dice la Escritura que Él fue llevado al cielo y fue a prepararnos un lugar. Él fue a prepararnos un lugar, así que anímese porque nosotros ponemos nuestros ojos, en las cosas eternas y no en las cosas perecederas. Y número 7, esta fe va a ser probada. Esta fe va a ser probada, y así como Abraham tuvo que entregar a su hijo, después de haber recibido la bendición, Dios le pidió que lo entregara. Es probable que Dios vaya a probar nuestra fe en algunas cosas. Seremos probados para ser más como Él. La prueba en realidad busca que nosotros nos parezcamos más al Señor y que nosotros seamos purificados. Esa es la razón de la prueba. Se limpia como el fuego. La prueba es representada muchas veces con el fuego. Y cuando se pone el metal precioso en el fuego, usted sabe, o si no lo sabía, sabe que el fuego purifica. Ahora lo sabe. El fuego purifica el metal precioso, saca las imperfecciones y lo hace más perfecto. Pues eso es lo que está haciendo Dios con cada uno de nosotros. Te animo a que tomes estas claves de andar en fe, de caminar por fe en el año 2023, en una obediencia a Dios, asegurándonos de que Dios nos está hablando y que le obedecemos para la honra y gloria de su nombre. Señor, te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que está escuchando este mensaje. Señor, gracias porque a través de tu palabra tú nos enseñas lo que es la fe y lo importante que es la obediencia, Señor, por la fe. Ayúdanos a tener un corazón conforme al tuyo, Señor Jesús, en donde tú, a pesar de las circunstancias, tenías claro el propósito por el cual habías venido. Y pasaste la humillación y la vergüenza de la cruz por amor a nosotros, para mostrarnos un camino mejor. Hoy venimos delante de ti, Señor, y te pedimos perdón porque quizás hemos hecho en años anteriores planes, establecido propósitos, hemos querido hacer las cosas a nuestra manera. Pero hoy te decimos, Señor, queremos hacer las cosas a la manera de Dios, confiando en ti, poniendo nuestros ojos en ti, Señor Jesús. Ayúdanos y afírmanos, Padre, para que estas claves de la fe que vivió Abraham, nosotros también las podamos tener, de tal manera que las bendiciones de Abraham, de Isaac y de Jacob sean para tus hijos también, para la iglesia en este tiempo. En el nombre de Jesús, que en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, tú bendigas los planes, los proyectos, las metas, nuestro andar en este 2023, y que tengamos la fe y la confianza de que tú, Señor, irás delante de nosotros, y por nuestra obediencia nuestra fe aumentará y nuestra fe te agradará, Señor. Dice tu palabra, sin fe es imposible agradar a Dios, pero nosotros queremos tener una fe que te agrade, Señor, y que tú puedas decir, ahí están mis hijos y me complazco en ellos. Muchas gracias, Padre, por lo que harás con nosotros en 2023. Y desde ahora te damos la honra y la gloria por este año en un calendario de la humanidad en donde 2023 representa que tú, Señor, nos estás extendiendo la gracia y nos extiendes el tiempo para que venga salvación. No sabemos el día ni la hora, pero gracias por este año que empezamos, Señor, y permítenos traer al conocimiento tuyo a muchas personas, Señor, avanzar por la fe para que tu nombre sea engrandecido, para que tu nombre sea exaltado y para que el reino de los cielos se extienda y podamos también cumplir nuestra misión en este 2023 como iglesia, alcanzar a los perdidos, hacer discípulos en el nombre de Jesús, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles todo lo que tú nos has enseñado a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, amada iglesia, un feliz año para todos y esperamos que el Señor te siga bendiciendo y llevando de su mano en este 2023. Que el Señor les bendiga y les guarde.